Después de la última sección hubo una muy buena pregunta. Dijo, pastor, usted dijo, me dijeron, que todas las cosas fueron colocadas debajo de los pies del hombre. Entonces, el hombre tenía el señorío y ya no más Dios de manera directa. Pero entonces, ¿cómo intervino con el diluvio? ¿Cómo intervino separando las aguas del mar para que pasara el pueblo de Israel huyendo de Egipto? Y en cada una de estas cosas encontramos un común denominador. Un hombre que oyó a Dios y creyó a Dios. Para que viniese el diluvio, tuvo que haber un Noé. Sin Noé, no hubiese diluvio. Para que el pueblo de Israel saliese de Egipto y las aguas se separasen, debía haber un hombre, y un Moisés. Y Moisés levantó su báculo y con eso, su bastón, perdón, y con eso se separaron las aguas. Amén. Entonces, como vemos, Dios, desde que entregó el señorío de la tierra al hombre, buscó hombres. Por eso dice la Biblia, y habló primeramente por profetas. Pero de este tema vamos a hablar más en profundidad cuando toquemos el tema dentro de esta misma serie de y el verbo se hizo carne. Amén. Ok. Aleluya. El tema que vamos a ver en este minuto se llama rescatando lo perdido. Y vamos a hablar sobre la posición y la condición del hombre. Amén. Entendemos claramente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Creado para ser el Señor de la creación. Dios colocó toda la obra de sus manos bajo sus pies. Creó Plutón. Dios creó Plutón. Ok, Plutón está bajo nuestros pies. Y así hasta la última galaxia que usted pueda ver o imaginar están bajo nuestros pies. Sí, ¿sabes por qué fue así? ¿Por qué no dijo, bueno, te voy a dar solo la tierra a ti, hombre? No, Él nos colocó toda la obra de sus manos bajo nuestros pies. ¿Entiende esto? ¿Por qué? Porque nos dio toda la obra de sus manos como un regalo. Cuando usted ama a alguien, usted le quiere dar el mejor regalo, ¿cierto? Amén. Bueno, Él todo lo que creó nos lo dio para decirnos, te amo. Aleluya. Y usted cuando puede ver las estrellas, las galaxias, la tierra, el pajarito, los árboles, puede recordar que Dios le ama. Con ese amor tan exuberante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos por favor a Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos a partir en el versículo 9. Esta es la historia de Jesús y Zaqueo, ¿ok? Dice así, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el contexto de reino. Entonces no solo vino a rescatar a un pueblo, sino que vino también a rescatar la condición y la posición del hombre sobre la creación. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice, continúa, versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Yo entiendo que entre el versículo 10 y el versículo 11, en muchas Biblias hay una división. ¿Ok? Entonces toman el versículo 10 como parte solo de la historia de Zaqueo, sin tomar en consideración
de que Jesús está hablando también del reino, ¿cierto? Oyendo ella estas cosas, prosiguió Jesús, o sea, siguió con el tema y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Amén? Entonces el contexto es el contexto del reino. Él vino a buscar lo que se había perdido. Vino a rescatar lo que se había perdido. Y esto no solamente a un pueblo, sino que también a la creación, al hombre, su posición y condición en medio de toda esta creación. Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza. Y vimos que las instrucciones de Dios eran: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Amén. Sean señores, sojuzguen, sometan, conquisten, reinen. Amén. Aleluya. Pero todo eso se perdió. ¿Cuándo? Cuando Adán se sometió a Satanás, a la serpiente. Cuando Adán desobedeció las instrucciones de Dios. Miren, había una condición: todo esto te ha sido dado para que lo disfrutes, pero esto no lo toques. Dios había guardado una porción exclusiva para él dentro de todo lo que había dado al hombre. Amén. Y cuando Adán creyó a Satanás y obedeció a Satanás, se subyugó a Satanás. Porque tu Dios es a quien tú crees y a quien tú te sometes. Amén. Pero mire, vamos, gloria a Dios, vamos por favor a Hebreos 2:5, dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Vamos para allá, Hebreos 2. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí tenemos otro testimonio. Nuevamente, todo fue sujetado bajo nuestros pies. Pero evidentemente que esa posición la habíamos perdido. ¿Entiende lo que le digo? A ver, ¿por qué puedo decir esto? Mire, vamos por favor a 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4:3 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. ¿El qué? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que dice: en los cuales, otra versión dice, el Dios de este mundo. Entonces, ¿cómo es que el que ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz de Cristo, y entendemos esto, es el diablo, ¿no? ¿Cómo es que Dios le llama el Dios de este mundo? Y aquí mucha gente se equivoca y piensa que Dios le dio la autoridad al diablo que él tiene. Pero esa autoridad es una autoridad usurpada. Es una autoridad usurpada de Adán. Porque Dios nos sujetó a los ángeles, decía Hebreos, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea, este mundo del cual estamos hablando, que es el mundo venidero, y no voy a explicar eso porque me voy a meter a los pies de los caballos, lo hablaremos en otro minuto. Dios sujetó
este mundo a los hombres, al hombre, a Adán. Pero ¿cómo vino entonces el Dios de este mundo, Satanás, a tener esta posición? Evidentemente, usurpándola del hombre, usurpándola de Adán. Amén. Cuando le hizo caer, cuando le engañó, con engaño hizo que se sujetara a él. Y vino a tomar la posición, el diablo vino a tomar la posición de Adán. ¿Quién era el Dios de este mundo antes que el diablo fuese el Dios de este mundo? Adán. Amén. ¿Quién era el Señor de este mundo? Adán era el Señor de este mundo. Entonces, ahí vimos que la condición y la posición del hombre se perdió. Miren, vamos por favor a Lucas 4, versículo 5. Lucas 4, versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad. A ti te daré toda esta autoridad. Allí la palabra dice exousia. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó esto? Dice, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Adán, al desobedecer a Dios y obedecer al diablo, se la entregó al diablo. ¿Cierto? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usted podrá decirme, sí, pero el diablo es un engañador, es un mentiroso. Estaba tentando con mentira. Mira, si fuera mentira, no habría sido tentación. Si Jesús no hubiese interesado en todos los reinos de la tierra, si Jesús no hubiese estado interesado en todos los sistemas de la tierra, esto no habría sido una tentación. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Si tú te sujetas a mí, cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, nos estamos postrando ante la palabra de otro ser. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces, efectivamente, Satanás tenía la autoridad sobre todos los reinos. ¿Entiende lo que le digo? Esta era la posición de Adán en un comienzo. Pero Adán la perdió. Pero gloria a Dios que Jesucristo en la cruz del Calvario la recuperó. Amén. Amén. Antes de subir, se apareció a María. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya no era solamente su Dios, ya no era solamente su Padre, sino que todos los que en Él creían podían volver a nacer. Podían ser limpios por la sangre del Cordero. Podían hacerlo su Padre y su Dios. Y subió al cielo, y de esto da testimonio Apocalipsis. Juan vio esta visión, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aleluya, hay una descripción maravillosa. Vamos al capítulo 5 y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Aleluya. Y avancemos rápidamente
al versículo 8 dice, cuando hubo tomado el libro, perdón, el versículo 7 mejor, y vino, 6, y miré, y vi que en el medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aleluya. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es digno de volver a tomar la condición y la posición que Adán perdió. Amén. Gloria a Dios. Esto fue lo que logró Jesucristo. Y descendió del cielo a visitar a sus discípulos para no volver más. Y les dijo, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, aleluya, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Entonces Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. Vino a recuperar nuestra condición y nuestra posición. Hebreos 1:1 da testimonio de esto. Dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Quién hablaba? A los padres, aleluya, por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cómo interactuaba Dios con la creación? Por medio de los profetas, por medio de los hombres. Amén. Pero ahora intervino directamente como un hombre, como el Hijo del hombre. Amén. Y a este Hijo, dice la palabra, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué hizo el Cordero? El Cordero inmolado ascendió al cielo y presentó su preciosa sangre, purificando todas las cosas, porque todas las cosas habían sido corrompidas por medio del pecado original. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, después de haber recibido toda autoridad. Y no solo haberla recibido, sino que haberla delegado en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Toda autoridad me ha sido delegada. Por tanto, vayan con esta autoridad y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Amén. Aleluya. Pero eso no es todo, porque no solo Él resucitó, sino que mire lo que dice la palabra en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que era el Dios de este siglo. Amén. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma posición y condición que Cristo alcanzó después de exaltado, después de muerto, resucitado y exaltado a la diestra del Padre, la tenemos nosotros el día de hoy. La misma posición a la diestra del trono de Dios, la misma autoridad la tenemos y la compartimos como coherederos del reino junto a Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Fuimos juntamente con Él sepultados para muerte por el bautismo. Fuimos juntamente crucificados con Él. Fuimos juntamente resucitados. Fuimos juntamente con Él exaltados a la diestra de Dios y sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús, haciendo de nosotros reyes y sacerdotes, con toda autoridad para ir al mundo, hacer discípulos, atravesar las puertas del Hades, transformar naciones, discipular multitudes y cambiar esta creación. Por último, y termino así, con parte de la revelación que le fue dada al apóstol Juan, Apocalipsis 20:11, dice así: y vi un gran trono blanco, wow, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nos sentó a la diestra de la majestad en los cielos y pronto vendrá nuevamente a juzgar. Amén. Pero esa es nuestra posición. Ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, sino que Jesucristo ha recuperado nuestra condición de hijos y nuestra posición sobre todas las cosas, con todas las cosas sujetas bajo nuestros pies. Amén. Después vamos a tocar el punto del por qué es que vemos muchas cosas todavía sujetas al diablo. ¿Ok? Pero esto es porque nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo. ¿Amén? Muy bien, gracias Señor. Aleluya.